¿Qué tal? Es un gusto volverlos a saludar en este día. Gracias por estar en sintonía de Ministerios Aviva, y el día de hoy sean bienvenidos ustedes a un nuevo episodio de Aviva el Podcast. Y como siempre, vamos a estar tocando temas de interés, de crecimiento espiritual, y esperamos de que el tema de hoy pues pueda hablar a tu vida y que pueda en esta parte pues a veces hacernos conciencia de qué cosas estamos fallando y poder mejorarlas. Y antes de presentar a quienes están conmigo el día de hoy, le damos ahí sí que un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Marpensa TV. Ustedes pueden ir a su página www.marpensatv.com y estar al tanto de todas las noticias deportivas, tanto a nivel nacional como internacional, y también a Estudio Live, que ahí sí que gracias a ellos pues es la producción completa de que realizamos en sus estudios. Y bueno, hoy sí voy a dejar que se presenten los invitados que me acompañan el día de hoy. Así es, que Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles y agradecerles por la sintonía de su programa Aviva el Podcast. El día de hoy esperamos que sea de mucha bendición el poder compartir no solamente algo acerca de la palabra del Señor, sino también nuestra opinión con respecto a temas interesantes. Así que no se te olvide ahí comentar, reaccionar, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Muy bien, gracias nuevamente por la invitación. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá en un tema muy importante. Mi nombre pues yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Luis Vélez, y la verdad que motivado por seguir hablando del Señor, ¿verdad? Amén. Y en esta ocasión pues la verdad que tenemos un tema muy importante, muy bonito. El título en sí es ¿puede un cristiano? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿puede un cristiano realizar ciertas actividades? Y es de que la verdad que como cristiano nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Un cristiano nacido de nuevo puede realizar ciertas actividades, o cómo debe de comportarse un cristiano ante distintos eventos o movimientos sociales? Y definitivamente es importante que nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar, y que las personas que nos están viendo pues espero que podamos ponernos en la misma sintonía, es con respecto a que nosotros vivimos en este mundo. Sin embargo, pues hemos conocido a Cristo, hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón, y cada uno de nosotros pues sabe que hay situaciones o circunstancias que no son muy convenientes para aquellos que decidieron seguir a Cristo. Sin embargo, hay ocasiones en que las personas terminan como condicionando el que nosotros creamos en Cristo. ¿Por qué? Porque piensan que debemos de ser perfectos, completos, sin ningún tipo de falta, y como que no viviéramos en esta tierra, ¿verdad? Y por ejemplo, no me dejarán ustedes mentir, si nosotros vamos a la actualidad o en el tiempo, en este momento que estamos grabando este episodio, pues hay un evento mundial, por ejemplo, por solo mencionarlo al inicio, porque yo sé que después lo vamos a tocar, pero que es algo que si cambia uno de canal, lo ve. Si escucha una publicidad, uno lo ve. Es más, hasta en los restaurantes, hasta en las barberías, en todos lados hay promociones con respecto a esto. Entonces, si por ejemplo lo vemos desde ese punto de vista, muchas personas piensan que un cristiano pues no debería de ser apasionado por un deporte, por un hobby, por una actividad que se pueda desarrollar, por ejemplo, fuera del contexto de lo que es el templo, ¿verdad? Sí, la verdad es que esto viene a chocar mucho también a veces con aquellos que son nuevos, que están comenzando.
¿Por qué? Porque comienzan a decir, sí, ¿para qué decidiste ir a la iglesia? Si mira, no te dejan participar en esto, no puedes hacer aquello. Ajá, y te comienzan a decir. Pero no ese es el fin, sino que si nosotros hemos decidido comenzar ahí sí que a recorrer un camino totalmente diferente al que nosotros veníamos haciendo, hay ciertas cosas que nosotros nos debemos de abstener de no hacerlas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos va a hacer recaer en viejas prácticas que nosotros realizábamos. Es cierto, nosotros somos cristianos, pero como lo decía Luis, nosotros nos podemos ir y ahora soy cristiano, me voy a ir a la luna a vivir, me voy a ir a Marte, me voy a ir a Júpiter o lo más lejos posible, porque no se puede hacer. No. Entonces ahí sí que tenemos que aprender a vivir, ahí sí que a sobrevivir al entorno en el que estamos. Así es. Josué me hizo recordar algo que realmente a mí me pasó. Yo llegué a los pies de Cristo a una edad bastante temprana, por decirlo así, y gloria a Dios por ello. Recuerdo que tenía aproximadamente 13 años y nadie me estuvo diciendo, mira, vení, o cosas así. Entonces, un poquito antes de ese tiempo, mi cuñado también aceptó a Cristo. Y él me dice, mira, te regalo esto. Me dio no sé ni cuántos discos de música secular. Y yo fascinado, yo escuchaba, yo creo que ponía todos los discos en un día porque yo me sentía, sí, yo me sentía así como que atraído a todo lo que había variedad, ¿verdad? Cuando yo llego a Cristo me dice mi primo, que de hecho no era cristiano, pero me dice, aceptaste, ¿sí? Ya no vas a poder escuchar música. Y yo, ¿por qué? Me quedé sordo. A mí, o sea, lo primero cuando él me dice, no vas a poder escuchar música, en lo que mi mente era el montón de discos. Y yo, ¿será que sigo yendo o qué, verdad? Y tal vez alguno de los amigos se siente identificado porque apenas está iniciando en los caminos del Señor y se topa con que van a haber ciertas prácticas que ya no se van a poder hacer, ¿verdad? Entonces, este tema va a ser muy importante porque definitivamente acabamos a abordar todo esto. Y tampoco nos vamos a ir al extremo de hay algunas cosas de que no nos afectan en nuestra vida espiritual, pero tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, para ir entrando en el tema, el análisis de un texto bíblico en 1 Corintios 10:23, en su primera parte dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de que van a haber cosas que vamos a hacer que tal vez van a dañarnos a nosotros en nuestra integridad física o no nos traen nada bueno en lo personal. Y aparte también vamos a encontrar cosas que no nos van a traer nada bueno a nuestra vida espiritual, ¿verdad? O sea, podemos hacer esa división. Hay cosas que definitivamente no nos dejan nada bueno, incluso en distintos ámbitos, ¿verdad? Ni en lo personal ni en lo espiritual. Entonces, con base a eso vamos a determinar. Sí, al final de cuentas el apóstol Pablo ahí lo que está haciendo es dándonos como un principio activo, ¿verdad? Como una instrucción también se podría tomar, que es de la palabra del Señor, con respecto a nosotros como cristianos, de tener esa libertad. ¿Por qué menciono esa libertad? Porque, y eso es muy importante dejarlo en claro, hay cosas que nosotros solamente delante del Señor y yendo al Señor, vamos a poder tener la oportunidad de poder ser controlado, poder cambiar. Porque esta es una cosa que muchas personas piensan al escuchar que alguien ha aceptado a Cristo o que alguien, por ejemplo, hizo ese acto público de fe de bautizarse. Que al momento de aceptar a Cristo o de ser bautizado, todo ya no lo debe de hacer. Y hay cosas con las que personas pasan toda su vida luchando. Y aunque tengan al Señor y al Espíritu Santo en ellos, siempre ahí se pone la tentación y siempre está esa situación. Entonces, yo creo que una de las cosas que aquí vemos en ese texto bíblico es que se nos da y se nos dice, bueno, ustedes tienen esa libertad, porque por eso dice todo me es lícito. O sea, ustedes todo lo pudieran hacer, ¿verdad? Pero, allí viene el pero, y ahí es donde está ese principio que es para nuestras vidas, ¿verdad?
todo lo que podemos nosotros hacer puede que no nos convenga. Que al final de cuentas no sea algo que traiga, como decía Luis, beneficio a nuestra vida física, a nuestro entorno familiar, a nuestra vida espiritual. Y aquí yo creo que Pablo también deja algo bien en claro para nosotros, y es que al pequeño o aquel prójimo que nos mira, porque al final de cuentas nosotros debemos de dar testimonio. Y eso es lo que Pablo, al final de cuentas, siento yo que puede ser que nos esté Sí, y de diciendo, hecho aquí ¿verdad? dice unos versículos: no seáis tropiezo ni de judíos, ni de gentiles, ni a la iglesia. Entonces, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Por qué? Porque acá ya no es en esa parte el Josué que hacía antes fiestas y toda la cuestión, o que se iba a ciertas, sino que ahora cuando uno viene a la iglesia, comienza a seguir al Señor, como que cambia la perspectiva. Y antes tal vez uno era insignificante, nadie le ponía atención, pero ahora que estás en la iglesia, ya todos te miran para ver cuál es tu error, en qué vas a caer. Y yo escuchaba algo y tiene mucha razón. En la Biblia menciona de que hay ciertas situaciones en las cuales nosotros podemos resistir. Porque nosotros podemos decir, bueno, yo resisto a tal tentación, yo resisto a tal pecado, pero hay situaciones que el mismo Señor nos deja y nos dice que debemos de salir huyendo. ¿Por qué? Porque son nuestra debilidad, y en algún momento nosotros vamos a caer. Por mucho tiempo que vemos nosotros en el Evangelio, por muy metidos que estemos nosotros con el Señor, la debilidad nos ataca y podemos caer si nosotros no decimos, bueno, aquí no, porque si me quedo aquí voy a cometer un error. Pongámonos a pensar, ¿por qué en el caso de Mateo, si no estoy mal, por qué no fue él el encargado de las finanzas en el ministerio de Jesús, sino que pusieron a alguien más? O sea, yo asumo, no es, solo estoy analizando, es un ¿verdad? pensamiento que me vino a lo mejor él no lo aceptó, o el mismo Jesús dijo, No me él conviene. no lo pongo acá. Porque ya sé de qué. Exactamente, o sea, ¿De qué al parte final coger? van a haber cosas que nosotros en el mundo experimentamos y no podemos decir, hoy que estoy en Cristo ya lo puedo soportar. Es como aquel que dice, yo puedo asistir a una reunión donde hay licor porque antes yo lo hacía, pero puedo convivir sano. Al final puede terminar cediendo. Es que eso a es ese como tipo de- meterse a la boca del lobo al final de Exactamente. cuentas. No, sí, como les digo, son varios escenarios de que incluso, yo no sé, pero entre las charlas de los alcohólicos anónimos está esa parte de decir, les recomiendan que por favor que no se acerquen a lugares donde donde vaya a estar, incluso con el olor. ¿Por qué? Porque el olor a ellos los pone ahí sí que fuera de sí. Este tema me gusta un poco también porque yo creo que a los amigos que nos puedan ver que están iniciando en Cristo, Así o al final también Los personas que ya llevan llevan tiempo. Así porque pueden- caemos en ciertas prácticas recurrentes. Exacto. ¿Alguna vez, y les hago la pregunta a ustedes dos, analícenlo ahí un ratitito, tal vez me voy a salir un poquito de lo Del planificado, guión. pero yo creo que queda. ¿Alguna vez les ha tocado de que ustedes tal vez realizaban ciertas prácticas y a lo largo del tiempo ustedes analizan y dicen, esto yo no lo tendría que haber estado haciendo desde hace mucho? A mí me pasó. Y créanme que no me siento mal porque lo hice, porque lo hacía por ignorancia. Incluso este texto lo menciona de que por conciencia. De la aldea de donde yo soy, acostumbraban mucho de que cuando mataban a un cerdo para vender o qué sé yo, hacían la famosa morcilla. Yo lo probé y me gustó y yo lo comía. Pero en una prédica, enseñanza directamente, yo llevaba como 2 años de ser cristiano y lo yo seguías comiendo. Y yo decía, si es comida, se puede. Decía, esa era mi mentalidad. Y en la enseñanza va inmerso el por qué no, contexto bíblico y todo. Vino a Yo me chocar. quedé frío y yo dije, bueno,
me puede gustar, pero yo ya no lo vuelvo a probar y ya no lo hice, ¿verdad? Entonces, a lo mejor hay algo en lo que ustedes bueno, pasar. Yo también, al igual bueno, incluso siendo cristiano, yo tuve mucho problema en esa parte. No mucho problema, sino que me enganchaba mucho con muchas bandas de rock secular. A veces 80s, 90s y toda la cuestión. Y yo decía, bueno, pero no es tan mal que lo escuche porque me abre un poco... a veces ponemos la excusa que me abre un poco el panorama musical, la creatividad musical y toda la cuestión. Y una vez mi papá, siendo el director de alabanza, no sé cómo, había un estudio. Y dijo, en esa parte es cierto, porque nosotros recurrimos a buscar como que esa influencia secular, sabiendo de que el Señor fue el que hizo la música y la creó en el cielo. Entonces, ¿por qué nosotros recurrimos a esas partes seculares, pidiéndole al Señor o viendo otro tipo de cantantes, de músicos cristianos en esa parte que también lo pueden ayudar? Pero uno a veces dice, es que si en el mundo lo hacen tan perfecto, tan bien, entonces uno también puede como que copiar un poco y jalar un poco, pero era la excusa para seguir escuchando. Música y fue una parte que sí fue muy difícil, o sea, que yo decía, es que no está mal, yo la puedo controlar, pero a veces yo tocando se me venía así como que ciertas canciones y yo tocando. O sea, en un servicio, en Google, y se me atravesaban en esta parte, yo toco la batería y se me atravesaban así como que, bueno, puedo meter esto que lo escuché tal, porque la mente está trabajando a 1000 por hora en cualquier lugar. Maestro. Entonces, pero sí, al final lo logré controlar y ahora no te voy a decir, me pongo sordo para no escuchar la música del entorno, pero sí, ya es algo que puedo decir, no voy a caer en esta parte, por muy espectacular que pueda sonar. Yo creo que una de las cosas que más es difícil y más, en el caso mío, me ha costado, por ejemplo, y aún sigue costando porque obviamente tenemos oídos, es el mismo tema que mencionaba Luis, por ejemplo, al inicio, que mencionaba, ¿verdad? Con respecto a la música. Sí. Y lo mismo que estás diciendo vos, ¿verdad? Y tal vez esto es muy repetitivo porque recordemos que la música, al final de cuentas, nos puede terminar transmitiendo, ministrando cosas. Y al final de cuentas, pues es agradable al oído y al final de tanto escuchar o de pasar horas escuchando, uno termina de una forma como la música lo llevó a uno a estar, ¿verdad? O muy sentimental, o muy melancólico, o muy hasta el punto de llegar a atentar, por ejemplo, con la vida de uno, podría uno llegar así con la música, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las cosas mucho que a mí más me costó. Y eso que desde pequeño estoy en el Evangelio. Porque desde pequeño yo he estado ahí sí que sirviendo al Señor y es una de las cosas que más me cuesta. ¿Por qué? Porque me gusta mucho la música y mayormente la antigua. Entonces es así como que una lucha. Y yo me recordaba ahorita son que letras bonitas. Son letras bonitas, dice uno, y las hay inofensivas. Pero el simple hecho, por ejemplo, de poner una música en un estado de WhatsApp que no tenga nada que ver, ya ahí a uno ya está escuchando, pues, o sea... Sí, porque para llegar a ese estado tenías que, bueno, la tuviste que pasar escuchando. Es una situación difícil y tal vez yo no tuve la oportunidad de tener como Luis tuvo los discos, ¿verdad? Porque lo mío era más de poner la radio y que lo que fuera saliendo en la radio. Pero para aquellos que no saben qué eran los discos, porque de hace rato. Pero ¿cuál? ¿Los de acetato? ¿Los de vinil? No, los discos, los CD, los CD, ¿verdad? Para aquellos teníamos como un álbum. Logré tener 2, me recuerdo yo. Teníamos como un álbum y era de ponerlos hasta en orden alfabético, ¿verdad? Sí. Para irlos jalando. Entonces, eso fue difícil. Yo imagino a aquellos que compraban discos originales y que fueron a Cristo y que dejaron de oír esa música, tuvieron que desecharlos al final de cuentas. O los tuvieron que sacar. Y ahora en la actualidad, pues lo único que tienen que hacer es borrar una lista de reproducción de Spotify, a Dios, por ejemplo. Yo no coleccioné del mismo, porque entonces me da dolido quemar alguna ropa, algún souvenir en esa parte. Porque... Sí, eso es una de las cosas que siento que más cuesta. Y un poquito más complicado porque solo lo vuelven a buscar y ahí está. Eso muy bien, en YouTube o en cualquier otra plataforma. Sí, claro. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar los temas que traemos. Y son preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿puede un cristiano ver el mundial? Hablando del evento y que todo el mundo está hablando de ello ahorita, ¿verdad? El mundial de fútbol.
pues ahí nosotros podemos ver, es un deporte, pero ¿qué actitud debe de tomar un cristiano ante esta situación? Bueno, la verdad es que la pregunta es bastante interesante porque hay muchos en esa parte que incluso cuando van a la iglesia le digo, mire, usted no puede ver fútbol, usted no puede ver básquet, usted no puede practicar ningún deporte de contacto que lo incite a usted a intentar ponerse eufórico o a intentar quererle hacer algo más a la persona. A mí me gusta el fútbol. Y también puedo decir en esa parte que yo tuve también una temporada que me enganchaba mucho con la cuestión del fútbol. Yo le voy a Real Madrid. Uh-huh. Y yo me volví así como que ultra seguidor del Real Madrid cuando estuvo el Barcelona, que comenzaba a ganar todo lo que se le pusiera enfrente. Y me recuerdo que en la iglesia, los más grandes, casi todos le iban al Barcelona. En esa parte yo me recuerdo que cada vez que ganaba el Barcelona decía yo tengo que ir a la iglesia y aguantar las burlas de que el Barcelona ganó. Y dicho y hecho. Y entonces eso me decía, ¿será que voy a la iglesia o no voy? Incluso habían veces que no iba porque decía, no me los quiero topar porque me van a comenzar a hacer burla. De que entonces me enganchaba tanto. Y desde ahí entendí de que no es malo la cuestión del deporte. Lo que pasa es que el fanatismo que uno tenía anteriormente es la que uno tiene que sacar de eso. Porque a mí me puede gustar el básquetbol, el fútbol, verlo y decir, bueno, qué bueno que ganó, qué bueno que perdió, pero hasta ahí. Uh-huh. Pero no que se vaya intrometiendo en mi vida. Como que, bueno, si pierde, mi estado de ánimo se ve afectado. Porque pasaba triste una semana o enojado porque ganaron o perdieron, pero dije yo no puedo pasar así Yo lo que siento, a mí definitivamente no me gusta ningún deporte. Así de decir, yo lo voy a tomar como algo que sea... No me gusta. A mí lo que me gusta es la producción, por ejemplo, con respecto a todo lo que tiene que ver con el mundial, las naciones ahí compitiendo y todo. Ese tipo de cosas sí le llama a uno la atención, pero... Por ejemplo, yo no lo veo, pues, o sea, no me llama tanto la atención. Pero hay personas que sí, definitivamente, o sea... Está el mundial y nos vamos al mundial. De euforia. Y en la iglesia, por ejemplo, no alaban a Dios con esa euforia. O en la casa no son tan alegres como viendo un partido de fútbol con sus amigos o con sus amigas, porque ahora las mujeres también están ahí pendientes, ¿verdad? Y qué bueno, yo sí comparto esa parte que dicen que pues, lo pueden ver, pero no hacerlo un ídolo. Exactamente. Y que no afecte lo que está en tu entorno, ¿verdad? Siento yo. O sea, que no le quite a Dios su lugar, ¿verdad? Sí, su lugar. Y eso no es solo con el fútbol, eso puede ser con cualquier cosa que uno se puede imaginar, ¿no? No hacer del deporte un ídolo, ni mucho menos a los futbolistas. Y yo hoy en día me doy cuenta de que a cualquiera le pueden decir, aunque sea dentro del fútbol, pero le dicen Dios. Y definitivamente no es así. Es cierto. Son personas. Ese es buen punto. E incluso, no sé qué tan cierto sea, creo que hay una religión de un futbolista argentino. Sí, exfutbolista argentino. Los maradonianos. Entonces, estamos llegando a límites que definitivamente rompen el orden que debería de existir, ¿no? Entonces, y siempre hablando del mismo tema, que no nos lleve a conductas inadecuadas. Y ahí yo voy a hablar algo personal. Yo sí me engancho un poquito. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, ustedes no se imaginan cuántas veces he tenido que borrar testamentos. Porque empiezo a escribir sí, que no, enojado. ¿Qué tal? Y después... Pero ahí me acuerdo que soy cristiano. Esto lo van a ver todo el mundo. Exacto, va. Esto yo no lo tendría que poner, no malas expresiones, pero sí la contienda. O la pesado, contienda, ¿no? Exacto, de decir, no, que mi equipo es mejor o qué sé yo. Y yo, voy a escribir mucho. Al final lo termino borrando porque yo mismo reconozco de que no tendría que hacer pues gracias así. A Dios que lo puedes hacer. Sí, se les va el... Exacto. Entonces, sí tuve un tiempo donde no me importaba, lo enviaba, pero créanme que yo sentí como había cuestiones espirituales en donde yo pude sentir cómo le abrí campo al enemigo y vinieron problemas a mi vida. No de esa índole, pero sí que sabía que en otras áreas me estaba afectando. Entonces...
que no nos vaya a afectar, ¿verdad? O sea, es un deporte, los futbolistas ganan muy bien, ellos siguen su trayecto y uno... Y se saludan, ¿no? Exacto. Sí, a veces ni saben, ay, Luis me vino a apoyar hoy, le voy a agradecer. Sí, exacto. Nadie, ellos solo trabajan. Ajá. Exactamente. Avanzamos, no sé si nos apoyan. Sí. La segunda es, ¿puede un cristiano participar en política? Y eso va como amarradito con un poquito con esa euforia o esa parte de esos encuentros deportivos que generalmente son de dos equipos. Esos son como los más efusivos. También se da en la política. Sí, el fanatismo. El fanatismo en la política, el seguir, al final de cuentas... yo voy a mencionar lo que acá viene escrito. El fin supremo de la política es alcanzar el bien común y organizar la convivencia humana de manera justa. Se materializa mediante la toma de decisiones colectivas, la resolución pacífica de conflictos y el ejercicio del poder para garantizar los derechos, el orden y el progreso de la sociedad. Y ahora yo les pregunto, ¿creen que eso se cumple en la política? Alguien dijo en esa parte de que la política, como fue diseñada originalmente, se ha corrompido mucho a lo largo de la historia. Porque ahora la política no es como que la herramienta para buscar un bien, sino que es la herramienta para buscar mi propio bien. Un beneficio bien, propio. O el bien que está alrededor de los más allegados. Pero esto es algo muy importante. Yo soy de los que piensa de que en el evangelio no puede decir uno, soy apolítico. Esa palabra yo la entendí y dije, nadie puede decir en esa parte, soy apolítico. ¿Por qué? Porque todos tenemos predilección por algún bando. Entonces no puedo decir, no le voy a nadie porque soy cristiano, no. Pero dentro de nosotros sabemos de que hay algo que decimos, bueno, yo apoyo a aunque sea así calladito, pero yo lo apoyo. No, y al final no podemos no podemos estar aislados porque son decisiones importantes para el país, ¿no? Entonces, ¿puede un cristiano participar? A mi manera de pensar, sí, pero analizando el sentido de lo que es política. Yo tuve contacto con la definición de política en una ocasión y yo dije, esto no es a lo que hoy en día se vive. Entonces, veamos también lo que es cómo un cristiano que participa en la política va a utilizar mentiras para llegar ahí. Y ahí definitivamente no concuerda. Entonces, si un cristiano tiene el deseo de participar, que lo haga sanamente, pero recordando que todo lo que haga tiene que rendir cuentas a la población y sobre todo a Dios, ¿verdad? Nosotros tuvimos a alguien aquí en el podcast en su inicio de gobierno municipal. Y fue una de las cosas que nosotros le comentamos y le dijimos, ¿verdad? Que nosotros como iglesia, nosotros debíamos de orar por nuestras autoridades, aquellas que habían sido elegidas en las elecciones, ¿verdad? Recientemente. Y que de toda su forma de accionar, el Señor pues se iba a terminar encargando, ¿verdad? Y yo siento que como cristianos está bien que nosotros tomemos esa parte de conocer todas las propuestas, de saber cuáles son los perfiles de las personas y de pedirle mucha sabiduría al Señor al momento de ir a ejercer nuestro voto, que es un deber ciudadano y que como cristianos lo debemos de hacer. Pero al final de cuentas, algo que es bien importante es que en la iglesia no deben de haber bandos políticos. Exacto. No debe de haber división. Esa es otra cosa. La iglesia no debe de influir en las personas. Es decir, miren, como nos están beneficiando, tenemos que apoyar. No, sino que simplemente cada quien es libre de votar. Pero dentro de la iglesia todos somos un cuerpo de Cristo. Todos nos debemos de llevar bien, incluso afuera. ¿Sí? Pero ya afuera cada quien toma sus decisiones, pero deben de ser sabiamente. Así es. Y bueno, viene acá otra que es un tema bastante controversial, que puede un cristiano apoyar movimientos inclusivos. Y a esto nos referimos, hay una agenda a nivel mundial que se llama la Agenda 2030, impulsada por las Naciones Unidas. Hay varios incisos que se han estado intentando cumplir y han estado intentando volverse movimientos sociales que vengan a alterar totalmente la forma en que en los últimos años se ha venido desarrollando la sociedad. Yo acá sí debo hacer un paréntesis. Un cristiano no debe de apoyar movimientos inclusivos.
y nos referimos a marchas del orgullo, o a estar a favor de las minorías, como se les clasifica. ¿Por qué? Porque el problema de que nosotros como cristianos entendemos en la base bíblica cuál es el diseño original. Y el diseño original y todo lo que con eso conlleva. Si nosotros decimos apoyar porque el Señor es amor, nosotros estamos cayendo en un error. La iglesia lo que debe de hacer es buscar información sobre este tipo de temas y estar al tanto de qué es lo que está sucediendo en el entorno. Porque a veces nosotros no sabemos, sin querer, que estamos exponiéndonos a ciertas cuestiones, y cuando uno viene se siente empático por ciertos movimientos, que hay que apoyar más a las mujeres, que hay que apoyar más a esto, pero ese es al haber desconocimiento, pero cuando hay conocimiento uno dice esto no está correcto. Entonces, para mi punto de vista, yo digo, no. Estar al tanto, sí, pero no decir, yo los apoyo. No, yo siento de que tampoco debe de un cristiano apoyar este tipo de movimientos que al final es tipo adoctrinamiento y que van en contra del diseño original, como lo dice Josué. También hay perversión dentro de esos movimientos. Incluso se han estado mezclando en la iglesia. Exactamente, mayormente en lo que son las marchas se mira un poquito más de perversión, o en algunas actividades que hacen en otros lugares. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la forma en que lo pueden presentar dentro de un congreso, dentro de una nación, para que pueda ser aceptada, porque al final de cuentas comienzan con el semillero, y el semillero sabemos nosotros que son los niños, y empieza el adoctrinamiento desde ahí. Entonces, un cristiano sí, en el caso nuestro, pues sí, los padres deben de hablarle a sus hijos con respecto a este tema, a la luz de la palabra, y no digo yo que no debemos de orar por las personas con esta situación, con esta problemática en su vida, porque nosotros sí debemos de ser personas que debemos de orar pero no ser permisivos, porque al final de cuentas sí va a traer mucho más consecuencias. Yo uno un poquito este tema con el tema anterior. Y por ejemplo, ahorita podemos decir, ¿puede un cristiano opinar acerca de estos movimientos? Puede opinar, y debemos de hacerlo con fundamentos bíblicos. Porque la opinión no va a ser solo nuestra, sino que es lo que la palabra dice. Y no es lo que yo quisiera, es lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en Cristo. Entonces, si una persona cristiana se involucra en política, en teoría, no tendríamos que verlo apoyando este tipo de cosas. Al contrario, tiene que llegar a ser luz en Congreso, presidencia, en la alcaldía, en fin. Si no podemos ver el caso del país vecino, la verdad desconozco si sea un cristiano así devoto, pero al menos he visto de que es una persona creyente, y si nos damos cuenta ha trabajado y ha actuado con reverencia y un respeto al final a los estatutos de Dios, ¿verdad? Entonces creo que nosotros tenemos que decirle a las personas al final, aunque sea duro para ellos, cuál es la verdadera, lo que el Señor demanda de nosotros, ¿verdad? Y este tipo de cosas son aberración hacia el Señor, ¿verdad? Así es. Avanzamos en el siguiente tema. ¿Puede un cristiano involucrarse en los negocios? A mi manera de pensar, sí. Estamos en el mundo y aquí hay necesidades, tenemos que subsistir, así como trabajamos, alguien puede tener un emprendimiento, pero también hay un texto bíblico que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? En Proverbios 16:11 dice, el peso y la balanza justa son de Jehová, ¿verdad? Entonces, si tienen un negocio, hay que buscar agradar a Dios incluso en nuestros negocios, ¿verdad? No ver de qué manera se va a estafar a una persona. Sí, porque ahí entra mucho eso, lo de la cuestión del estafar. A veces yo he escuchado muchas personas de grandes empresarios que han venido a decir, bueno, antes cuando yo no conocía al Señor, yo hacía de X o Y forma mis negocios. Pero una vez vine a los caminos del Señor, cambié mi forma de hacer los negocios. Pero hay cristianos que siguen haciendo de forma, ahí sí que equivocada, sus negocios, incluso explotando a sus propios trabajadores, no pagando lo mínimo, no reconociendo, y como dice este Proverbios,
peso y balanzas justas son de Jehová. A veces dicen, yo le estoy dando a trabajo a otras personas, pero la cuestión es, ¿estoy siendo justo? Esa debería ser la verdadera pregunta. Sí, yo siento de que al final de cuentas debemos de recordar que podemos hacer negocios, debemos de ser justos y debemos recordar que todo lo que hagamos debe ser lícito. Exactamente. ¿Verdad? No debe ser, ahí sí que fortuna amasada a base de corrupción o de engaño o de otro tipo de cosas, ¿verdad? Y la última que tenemos acá para hablar el día de hoy es, ¿puede un cristiano ir a fiestas? Primero habría que ver qué tipo de fiestas y qué tipo de actitud nosotros vamos a tomar, qué tipo de compañía es la que va a estar junto con nosotros. Siento que debemos de recordar lo que dice 1 Corintios en su capítulo 15, versículo 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Debemos de cuidarnos en este tipo de fiestas o pachangones. No, la verdad es que ahora, en este mundo tan globalizado, tan moderno y tan actual, ahora se celebra todo. Sí. Todo por habido y por haber. Y la verdad es que como cristianos, nosotros tenemos amistades seculares. Eso sí. no las podemos evitar. No voy a decir, ese como ahora soy cristiano, tengo que evitar a Luis y tengo que evitar... No, porque obviamente... O sea, tal vez en algún momento nosotros vamos a, por medio de nuestro testimonio, vamos a llevarlos a ellos a los pies del Señor. Pero acá sí hay algo muy delicado y era lo que hablábamos al principio. Hay personas que han venido luchando con alcoholismo, con ciertas cosas que hacían anteriormente, e ir a una fiesta. Y ustedes saben de que en la mayoría de fiestas hay música, hay alcohol y hay otras cosas. Entonces... Y si aquellas personas son débiles, que su debilidad es el alcohol, su debilidad son las mujeres, su debilidad es la música, pues debe de evitar por lo sano. No digo yo que no vaya, pero debe entender, bueno, hasta cierto momento voy a estar en la fiesta, porque ya después de ahí ya es otro cuento. El sabio ve el mal y se aparta de él. Así es. Por ejemplo, hay una reunión familiar, yo creo que es muy común, al menos en Latinoamérica, de que se hagan las reuniones familiares y ahí pasa de todo, ¿no? Comida y de todo. Entonces, hay un punto donde probablemente tenemos familiares que toman y ya no es necesario u obligatorio que nos quedemos. Exacto. ¿Verdad? Ya convivimos, ya la pasamos bien con nuestros familiares. Y aunque nos digan aguafiestas. Exactamente, o sea, tenemos que saber y entender de que hay límites. Sí, exacto. ¿Verdad? Y también conocer nuestros límites, ¿verdad? Cada quien se conoce, ¿verdad? Entonces, la verdad que ha sido un tema bastante interesante, muy bonito, y esperamos de que a nuestros amigos que nos están sintonizando también le haya parecido muy importante. Y al final... nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Estamos en el mundo, hay muchas actividades y nosotros tenemos que primero ir a la luz de la palabra, ver qué cosas el Señor nos prohíbe directamente, ver qué otras cosas tal vez no los prohíbe, pero tal vez nos van a dañar. Al final tenemos que escanear, analizar todo lo que nosotros hacemos. Y me gusta mucho una frase que decía una pastora, y normalmente lo decía cuando iba a ver a tal vez algún lapso de tiempo en donde no íbamos a ir a la iglesia, y decía: recuerden que tienen permiso para hacer de todo menos para pecar. ¿Verdad? Entonces, bonito, porque el pecado no vamos a tener un espacio de decir, hoy me voy a dar mi descansito, lo puedo hacer. No. Sí. Aquí nosotros tenemos que perseverar hasta el final, ¿verdad? Así es, y yo solamente quiero recordarles a las personas que nos escuchan que nosotros pues hablamos acá los temas, no somos perfectos. Exacto, ya lo vieron el día de hoy. Tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos cosas en las que Dios aún sigue trabajando a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo que podemos decirles es que cobren ánimo, que si han caído se levanten, que puedan proseguir en esta carrera con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y que al final pues si perseveramos alcanzaremos ese preciado
tiempo con el Señor, ¿verdad? Ese galardón, esa eternidad con Él, y que sigamos adelante. La Iglesia de Cristo en este tipo de temas tiene que tomar posturas, tiene que estar firme, tiene que tener una fe que no se mueva con cualquier aire, con cualquier comentario, y recordarle a las personas que no son cristianas que los cristianos lo están intentando. Exacto. Al momento de venir a Cristo lo intentan y buscan mejorar su vida a la luz de la palabra, y no son perfectos, no somos perfectos, y a veces juzgan bien duro, como decíamos al inicio, pero nosotros nos debemos de tomar de la mano del Señor y poder seguir caminando en esta vida. Sí, la verdad es que ya para ir concluyendo, hay muchas cosas que nos van a costar dejarlas, pero ahí sí que no se pueden hacer ni por imposición ni por obligación, sino que el Espíritu Santo es el que nos va a ir diciendo qué cosas debemos ir dejando. Solo dejemos de que Él sea el que haga esa obra en nosotros, que comencemos nosotros a decir, bueno, esto ya no me conviene, esto tengo que hacerlo de la mejor forma. Y como lo decía Luis, la verdad es que lo estamos intentando, y me quedo con una frase que sucedió, estaba en la iglesia, de que había alguien de que estaba indeciso de que si quería bautizarse, porque dice que él lo intentaba todos los días, pero vino otro hermano y le dijo, ¿y qué tal si lo intentamos toda la vida? Eso es lo que debe de ser, de quedarnos a nosotros en nuestra mente, porque lo estamos intentando. Hasta que el día que el Señor venga, vamos a decir, lo logré. Mientras tanto, lo seguimos intentando. Que seguir luchando. Ahí sí que son unas preguntas que hay más que pueden venir, pero tal vez en algún otro programa lo vamos a tocar. Pero muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Esperamos que puedas compartir este episodio y que sea de mucha bendición para ti. Y desde ya, pues muchas gracias. Esperamos vernos en un próximo programa. Y bueno, le agradecemos a Marpensa TV. Gracias por creer y apoyar ahí sí que este proyecto desde el principio. Y también a Estudio Live. Gracias a los muchachos que están detrás de cámara. Ahí están siempre atendiéndonos de la mejor forma. Entonces, muchas gracias por haber estado en este programa. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!